Una madre pingüino caminó 56 kilómetros durante la tormenta más violenta en 30 años, para llegar al único humano en quien confiaba. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Eran las 3:15 de la mañana. Miguel se despertó sobresaltado de su sueño inquieto mientras afuera se desataba el apocalipsis, alertado por ese sonido sordo e imposible en su puerta. La península antártica estaba viviendo la tormenta más feroz e implacable de los últimos 30 años. No tenía sentido que alguien llamara a su puerta en medio de aquel rugido, pero el sonido estaba allí. Cuando abrió la puerta con manos temblorosas, el viento gélido que entró le cortó la respiración. Justo en el umbral, en medio de la nieve y la oscuridad, un pingüino emperador exhausto se desplomó. 4 crías diminutas, acurrucadas estrechamente contra el cuerpo congelado del animal, buscaban un calor donde refugiarse. A Miguel se le partió el corazón. En ese momento, no era solo una vida, sino una desesperación inmensa la que llamaba a su puerta. Sin embargo, cuando la luz de la linterna cayó sobre el pingüino, el corazón de Miguel estuvo a punto de salirse de su pecho. Entre la nieve y el viento, distinguió aquellas señales tan familiares. Reconoció de inmediato la cicatriz distintiva en el lado izquierdo de su cabeza y esa mancha blanca característica sobre su ojo derecho. Eran marcas que conocía como la palma de su mano. Era la viva imagen de la fotografía vieja y de bordes doblados que guardaba en el cajón de su escritorio y que había grabado en su memoria durante años. Habían pasado exactamente 7 meses. Miguel no había olvidado ni por un momento el día en que rescató a aquel pingüino de una red de pesca ilegal. En aquel entonces, antes de que pudiera tratar adecuadamente las profundas heridas de su cabeza, el pingüino se había perdido en las oscuras aguas del océano, cubierto de sangre. Desde aquel día, Miguel se consumía por el remordimiento, creyendo que el pobre animal habría muerto hacía tiempo por no haber podido ayudarlo del todo. Y, sin embargo, allí estaba, justo frente a él. Cuando los ojos oscuros del pingüino se encontraron con los de Miguel, una emoción indescriptible surgió en su interior. En esa mirada había algo que echaba por tierra todos sus pensamientos lógicos sobre los animales salvajes, la memoria e incluso el perdón. En los ojos del animal se leía esa expresión de confianza desesperada pero inquebrantable que solo se puede sentir por un viejo amigo. Miguel sintió un nudo en la garganta ante esta segunda oportunidad que el destino le brindaba. Había caminado exactamente 14 kilómetros en medio de la tormenta mortal. Miguel se quedó paralizado al pensar en esa distancia y en la gélida tempestad del exterior. Este fiel amigo había ido y venido 4 veces en esa oscuridad aterradora para entregar cada una de sus crías al único ser humano que una vez le mostró amabilidad. En cada ocasión se había agotado un poco más, se había congelado un poco más, pero no se había rendido. Y ahora, justo antes de desplomarse sobre la nieve por el agotamiento, con el último aliento de vida que le quedaba, empujaba a sus crías hacia la calidez del refugio. Había renunciado a su propia vida, pero se esforzaba con un último aliento para que sus crías entraran por esa puerta. Miguel no pudo contener más las lágrimas mientras era testigo, al mismo tiempo, de la lealtad de un animal y del sacrificio de una madre. En Septinis Aivan Yorumlara Yasn, Canala Kok Testekolursunus. 7 meses antes, Miguel había escuchado un sonido que le heló la sangre mientras inspeccionaba aquellas costas desoladas cerca de la estación de investigación española. Ese sonido no era una señal ordinaria de las redes de monitoreo legal que utilizaba para su trabajo de conservación de la vida silvestre. Ese grito era el lamento de una criatura que había caído prisionera en una trampa despiadada, diseñada solo para mutilar y matar, abandonada por pescadores ilegales. El animal estaba atrapado en esas redes con dolor y terror. Miguel era biólogo marino desde hacía 23 años, había visto lo suficiente como para reconocer por su voz cuánto dolor profundo estaba sufriendo una criatura. Lo encontró entre las rocas, a medio kilómetro de la costa principal.
El lado izquierdo de su cabeza estaba atrapado en una red de pesca oxidada y abandonada, algo prohibido desde hacía más de una década en esas aguas protegidas de la Antártida. El pingüino aún era muy joven, probablemente tenía unos 2 años. A pesar del gran trauma y su desesperación, su cuerpo aún albergaba una fuerza delicada pero obstinada. En ese momento, Miguel sintió con todo su corazón cuánto resistía aquel joven ser para sobrevivir. Era evidente que había estado atrapado allí durante horas, quizás mucho más, luchando por liberarse de esa maldita red. No se había rendido hasta que las cuerdas cortaron profundamente su cuello y el lado izquierdo de su cabeza, provocando una hemorragia severa. Cuando Miguel se acercó, no gritó de miedo ni golpeó sus alas desesperadamente para resistirse, como otros animales con los que se había cruzado hasta entonces. En su lugar, el pingüino se quedó completamente inmóvil. Clavó sus ojos oscuros en el rostro de Miguel de tal manera que parecía estar evaluando al hombre, tratando de entender si podía confiar en él. Había una expresión casi humana en la intensidad de su mirada. Miguel había liberado a docenas de animales atrapados en redes a lo largo de su carrera, pero la forma en que este pingüino lo observaba mientras trabajaba quedó grabada como una marca imborrable en su memoria. Aunque sabía muy bien que no entendería sus palabras, Miguel habló con un tono de voz bajo y calmado, explicándole cada movimiento que hacía. Tal vez el pingüino no percibía las palabras, pero sí la intención de Miguel. Mientras usaba su herramienta de corte para retirar con cuidado aquellas cuerdas afiladas alrededor de su cabeza, sentía la infinita suavidad en las manos de Miguel. En el primer momento de libertad, el pingüino no saltó hacia Miguel, sino en dirección opuesta con todas sus fuerzas. Incluso mientras la sangre brotaba de las profundas heridas de su cabeza, se esforzaba solo por escapar sin mirar atrás. Miguel, con su maletín médico en la mano, había hecho un movimiento tras él, gritando que solo quería ayudar e intentando seguirlo, pero fue en vano. Un animal salvaje herido actúa por instinto de supervivencia, no por lógica. Antes de que Miguel pudiera acercarse lo suficiente para tocar sus heridas una vez más y curarlas, el animal desapareció como una sombra entre las rocas de la costa. Miguel no se rindió, siguió el rastro de sangre durante 3 horas completas hasta que se mezcló con las aguas gélidas y se borró. Inmediatamente denunció la red ilegal a las autoridades. Durante las 2 semanas siguientes, patrulló la misma zona todos los días. Tenía una sola esperanza. Encontrarlo, verlo con vida, saber que aquellas heridas se habían cerrado. Aunque salía cada mañana con el mismo deseo, lamentablemente no volvió a encontrarlo nunca más. La foto en su escritorio era el único fotograma que pudo capturar con su teléfono mientras intentaba liberar al pingüino. En la foto, los ojos del pingüino miraban directamente a la cámara, como si miraran al alma de Miguel. Miguel podría jurar que vio en esa mirada una inteligencia, una especie de conciencia y casi un entendimiento profundo, mucho más allá de un animal ordinario. Durante los meses siguientes, las mismas preguntas daban vueltas en su mente cada vez que miraba esa foto. ¿Habría podido vencer la grave infección que seguramente se formó en sus heridas? ¿Habría encontrado un refugio para escapar de las tormentas? Por encima de todo, ¿lo habría perdonado en su pequeño corazón por no haber sido más rápido y amable al rescatarlo? Con el tiempo, ese sentimiento de culpa se convirtió en el compañero más fiel de Miguel. Mientras daba vueltas en su cama por las noches, se preguntaba si realmente había hecho más daño que bien. Quizás su intervención lo había empujado a un trauma demasiado grande para sanar. Incluso a veces, se consumía pensando si hubiera sido más misericordioso que muriera en esa red en lugar de agonizar en el inmenso océano con una cabeza herida e infectada. Había perdido a su esposa hacía 4 años, no le quedaba ni un hijo ni una familia en la que refugiarse. Su vínculo con la vida silvestre era el único propósito de Miguel, casi su única salvación, era lo único que daba sentido a su vida en este mundo silencioso y desolado. La idea de haberle fallado a aquella hermosa criatura que lo había mirado de forma tan profunda y significativa aquel día, devoraba a Miguel por dentro.
Esta culpa se había instalado en su alma como un dolor que no podía decirse en voz alta ni siquiera a sí mismo. Era mediados de febrero y el servicio meteorológico llevaba 3 días emitiendo advertencias consecutivas sobre esta tormenta. Un frente polar masivo que chocaba con el aire húmedo del océano estaba dando lugar a esa terrible tormenta antártica que los expertos calificaban como algo que ocurre una vez en una generación. Miguel había preparado su refugio a pesar de todo. Había almacenado comida y combustible, y había asegurado todo su equipo contra la tormenta. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa que la naturaleza le lanzara. Llevaba 8 años viviendo solo en este remoto refugio de investigación. La soledad ya era como su piel, no le asustaba. Lo que realmente asustaba a Miguel era la posibilidad de que, en algún lugar de esa gélida oscuridad exterior, aquel ser que dejó a medias todavía estuviera sufriendo. Se estimaba que la tormenta duraría al menos 3, quizás 4 días. Se decía que la sensación térmica caería a 50 grados bajo cero y que la acumulación de nieve no se mediría en centímetros, sino en metros. Lo que Miguel no sabía en ese momento, y le era imposible saber, era que a 14 kilómetros de distancia, en una grieta entre las rocas costeras, aquel pingüino que liberó hacía 7 meses se enfrentaba a su propia lucha por la vida. Había logrado sobrevivir a las heridas de su cabeza, pero no había sido nada fácil. Había pasado por un proceso de curación de semanas en una cueva poco profunda, un periodo de descanso forzoso que requirió paciencia. Cuando su herida se cerró, su cabeza quedó un poco torcida, dejó atrás esas marcas permanentes que dificultaban pero no imposibilitaban su alimentación. Aún así, no se rindió y aprendió a adaptarse a su nueva condición. Cuando llegó el otoño, había recuperado por completo su antigua fuerza y habilidad. En diciembre encontró a su pareja y, hace 7 semanas, dio a luz a 4 crías diminutas en el nido que preparó con esmero. Su nido era, en realidad, perfecto para los recién nacidos. Era un nido profundo, protegido, cálido y revestido con plumas suaves y materiales que recolectó durante semanas. Sus crías habían crecido y se habían fortalecido. Sus ojos se acababan de abrir al mundo, a medida que esos pequeños cuerpos grises se alimentaban, jugaban entre ellos y exploraban su pequeño mundo, se volvían un poco más fuertes cada día. Ella era una madre excelente. Estaba atenta y protectora en todo momento. Incluso a esa corta edad, enseñaba a sus crías a aferrarse a la vida con cada uno de sus movimientos, sirviendo de ejemplo. La tormenta que los meteorólogos esperaban durante días llegó a la puerta con una violencia aterradora que superó todas las predicciones. Primero llegó ese viento masivo, rugió con tal fuerza a lo largo de la costa que incluso las rocas centenarias se sacudían y el hielo crujía. Luego cayó la nieve. No caía del cielo, sino que se desplazaba como una pared horizontal. La visibilidad desapareció de repente, e incluso distinguir unos pocos metros por delante era ya imposible. La temperatura se desplomó en segundos, antes de que pasara una hora, el aire se enfrió 20 grados de golpe. El efecto gélido del viento convirtió el aire en un arma afilada que cortaba la piel. La madre pingüino ya había visto tormentas antes, sabía cómo sobrevivir. Apretó a sus crías contra su cuerpo, transmitiéndole su propio calor, y se acurrucó profundamente en su nido para esperar a que el tiempo se calmara. Pero esta vez era diferente. Esta tormenta no solo pasaba de largo, intentaba asfixiar y matar a cada ser vivo que encontraba en su camino. Hacia la medianoche, sintió que el nido se deslizaba por debajo. El peso de esas toneladas de nieve acumuladas arriba era ya demasiado para las rocas que hacían de techo del nido. Escuchó el terrible sonido de la piedra rompiéndose. Cuando la entrada se derrumbó con un gran estruendo, una ráfaga de aire gélido entró. Inmediatamente después, toda la estructura comenzó a colapsar sobre ella a gran velocidad. Solo tenía unos segundos para reaccionar. La madre pingüino agarró a la cría más cercana con su pico, intentando no lastimarla pero sujetándola firmemente.
Mientras el nido quedaba completamente devastado detrás de ella, se lanzó con un último movimiento fuera de ese peligroso hueco, al abrazo de la tormenta. Cayó justo en medio de un caos blanco. El viento golpeaba con tal violencia que casi la derribaba, respirar era ya un milagro debido a la densa nieve que caía. Justo en ese momento, escuchó detrás los gritos ahogados y desesperados de sus otras 3 crías que habían quedado bajo la nieve y las rocas destrozadas. La madre pingüino dejó inmediatamente en el suelo a la cría que llevaba en la boca. Protegió el diminuto cuerpo con un ala para que el viento no se lo llevara y comenzó a excavar el nido derrumbado con un esfuerzo frenético. Sus alas, que eran tan elegantes y afiladas cuando cazaba en el océano, se habían convertido ahora en una herramienta de excavación desesperada. No se detuvo hasta que las puntas de sus alas sangraron. Primero alcanzó a la primera cría, luego a la segunda y finalmente a la tercera. Sacó a cada una de ellas, una por una, de entre la nieve. Tocó a sus crías rápida y cariñosamente con su pico para entender si respiraban, para asegurarse de que estaban vivas. Las 4 pequeñas vidas habían salido ilesas de entre los escombros, pero ahora estaban a merced de una tormenta que las congelaría y mataría en una hora. La madre pingüino miró desesperadamente a su alrededor buscando una salida que salvara a sus crías en esa aterradora blancura donde la visibilidad se había perdido por completo. Cada grieta en las rocas se llenaba rápidamente de nieve, cada rincón resguardado donde se pudiera refugiar ya estaba ocupado por animales más preparados que ella. Sus crías lloraban. Esas voces diminutas apenas se distinguían en el rugido del viento, y sus cuerpos pequeñitos, a pesar de sus plumas grises, temblaban violentamente por el efecto del frío. Podía sentir cómo sucumbían lentamente ante la tormenta, cómo su calor corporal se derretía en ese aire gélido. En ese instante, el pánico terrible de una madre envolvió todo su ser. Entonces, un recuerdo brilló en medio de todo ese gran caos creado por el viento y el terror. Esos ojos humanos extraños que se encontraron con sus propios ojos oscuros, esas manos suaves que desataron las cuerdas de su cuello y esa voz tranquila que daba paz cuando todo dolía. La imagen del hombre que la rescató de aquella red cobró vida en su mente. Aunque aquel día no pudo aceptar la ayuda y escapó por miedo, recordó a aquel hombre que se le acercó solo con bondad. Recordó en qué dirección había nadado aquel día, a pesar de que habían pasado meses, recordó uno por uno los puntos de referencia en la costa y donde ocurrió aquel encuentro. Y recordó algo más, aquel refugio seguro que descubrió durante esas difíciles semanas después de ser herida, cuando aún estaba muy débil y le costaba saciarse. Había visto antes el refugio del hombre, esa estructura extraña hecha de madera y metal pero que, incluso de lejos, parecía irradiar calor. Desde un rincón protegido de las rocas, había observado el humo que salía de su tejado y esa luz amarilla brillante que se filtraba por las ventanas. Había seguido como una sombra las entradas y salidas del hombre por la puerta, cargando provisiones al exterior. Nunca se había acercado, nunca había intentado establecer contacto. Pero así como todos los animales salvajes graban sus territorios en sus mentes como un bordado, ella también había guardado esta información en el rincón más seguro, en su memoria. La decisión que tomó la madre pingüino en ese momento desafiaba cada instinto que la evolución le había susurrado durante miles de años. Acercarse a un refugio humano con crías indefensas era una completa locura. Confiar en un ser que cazaba cruelmente a su propia especie era mucho más que un riesgo. Especialmente en esa tormenta mortal, caminar 14 kilómetros con 4 crías recién nacidas era una imposibilidad que desafiaba los límites de la lógica. Pero la otra opción era ver a sus bebés morir congelados ante sus ojos en menos de una hora. Y esto, para una madre, era inaceptable. Así, tomó esa decisión que ningún ser salvaje tomaría fácilmente. Eligió confiar. No era posible cargar a las 4 crías al mismo tiempo. Con su pico apenas podía sostener a una, tal vez a 2 y corría el riesgo de que se le cayeran. Desarrolló una estrategia desgarradora nacida de la pura desesperación.
Llevaría a una cría al cálido refugio de aquel hombre, luego regresaría por la siguiente, luego por la otra y por la última, volviendo a ese infierno cada vez. Esto significaba 4 viajes distintos de 14 kilómetros en esa tormenta mortal. Con los 3 trayectos adicionales que haría para volver al punto de partida, era una marcha de la muerte de un total de 56 kilómetros. Era imposible, pero lo intentaría. No tenía otra opción. La madre pingüino agarró con su pico a la cría más diminuta, la que más rápido se debilitaba, y comenzó a caminar. No tenía brújula ni rastros que seguir. En ese infierno blanco donde la visibilidad era nula, solo contaba con una vieja memoria y un instinto inquebrantable. Aún así, los pingüinos emperador son maestros viajeros capaces de grabar en sus mentes desiertos de hielo de cientos de kilómetros. Por muy feroz que fuera la tormenta, ella sabía muy bien a dónde iba en esa oscuridad donde incluso los exploradores más experimentados perderían el rumbo. El viaje fue una tortura total. Cada paso que daba era una batalla contra el viento que juraba derribarla. La nieve se acumulaba tan rápido que sus patas se hundían profundamente cada vez, obligándola a saltar en lugar de caminar, agotando así los últimos restos de energía. La cría en su pico era un peso delicado y diminuto. Tenía que mantener siempre la cabeza en alto para no arrastrarla por la nieve. Su cuello y su cabeza, heridos por aquella red meses atrás, comenzaron a clamar de dolor por esta postura forzada. Su herida palpitaba, como si aquellas viejas cuerdas cortaran su carne de nuevo. Pero no tenía tiempo para reducir la velocidad ni para descansar. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no llegó a las 2 horas, distinguió un tenue resplandor a través de la cortina de nieve. El refugio del hombre estaba allí, la luz débil que se filtraba por las ventanas y el humo que salía de la chimenea sacudido por el viento. Había llegado a su objetivo, pero esto era solo el comienzo del camino. Lo había logrado. Luchando contra los montículos de nieve acumulados hasta la entrada, se acercó a la puerta y dejó a la cría sobre la nieve sin lastimarla. No se detuvo, sin perder tiempo, regresó a esa oscuridad oceánica gélida, por el camino por donde vino. Se sumergió de nuevo en el infierno para recoger a su otra cría. El segundo viaje fue mucho más pesado y doloroso que el primero. Su cuerpo ya estaba exhausto, ya había forzado sus límites, pero allí, en medio del viento, le esperaban 3 vidas más. Las encontró acurrucadas entre sí en aquel hueco poco profundo que había excavado para que se protegieran mínimamente del viento. Temblaban. Agarró a otra cría y comenzó de nuevo aquel viaje interminable. Recorrió 14 kilómetros en la tormenta, luego regresó, tomó a la tercera cría y se puso en marcha otra vez. Finalmente, tenía que regresar una última vez. Cuando comenzó su cuarto y último viaje, la madre pingüino ya no se movía por fuerza física, sino por una voluntad indescriptible. Sus alas estaban peladas, cubiertas de sangre por el hielo y la fricción. Sus pulmones ardían como un incendio por respirar ese aire afilado y gélido durante horas. En cada paso, sus músculos fallaban uno a uno, enviando gritos de dolor a su cerebro para que se detuviera. Pero no se detuvo. No podía. Le quedaba una última vida que salvar, un último trayecto que completar. Solo entonces sus crías estarían realmente a salvo. Agarró con su pico a la última cría, la más grande del grupo, la que lloraba con más fuerza aferrándose a la vida. Por cuarta y última vez, comenzó a caminar con pasos pesados hacia el refugio de aquel hombre. Cuando por fin llegó al refugio, probablemente faltaban unas 2 horas para el amanecer. Las otras 3 crías también estaban donde las dejó, muy acurrucadas contra la puerta. Intentaban sostenerse unas a otras en ese minúsculo espacio protegido que ofrecía la entrada. Todas estaban vivas, pero era una vida que pendía de un hilo. Podía ver cómo cada una de ellas temblaba violentamente por el frío y podía escuchar sus débiles llantos. Sabía que no aguantarían mucho más con la insuficiente sombra de este porche.
Ahora dependía de la ayuda, de la misericordia de aquel hombre. Debía alcanzar el calor más allá de esta barrera de madera, meter a sus crías en ese puerto seguro. En su desesperación, hizo lo único que se le ocurrió, golpeó la puerta con su pico. Como toda su fuerza se había agotado, el sonido salió muy débil al principio. Pero no se rindió, golpeó una vez más. Esta vez con más fuerza, con más insistencia, casi como una súplica. Oyó un movimiento en el interior. Escuchó los pasos pesados que se acercaban y luego la puerta se abrió lentamente. Una luz cálida y amarillenta proveniente del interior se filtró en medio de esa tempestad inclemente del exterior. El hombre estaba justo frente a ella. Miguel se había quedado paralizado en el umbral de la puerta, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa ante esta escena increíble. En ese momento, cuando sus miradas se unieron en esa delgada línea entre lo salvaje y lo doméstico, entre el cazador y el protector, entre el pasado y el futuro, la madre pingüino sintió hasta la médula que había tomado la decisión correcta. No había una expresión de temor en el rostro del hombre. Al contrario, había un reconocimiento profundo, una admiración y compasión infinitas. Miguel la había reconocido. La había recordado por aquel dolor en su corazón, por aquella foto en su escritorio. La madre pingüino, con el último rastro de vida que quedaba en su cuerpo, empujó suavemente a sus crías hacia el interior de esa puerta abierta, hacia el corazón del calor y de la vida. Ahora su misión había terminado. Había cumplido lo imposible, llevando a cabo el deber más sagrado de una madre en este mundo. Sus rodillas flaquearon y se dejó caer sobre la nieve, sobre esa suave blancura. Había recorrido exactamente 56 kilómetros en la tormenta más feroz que una generación había visto. Había arrebatado a cada uno de sus bebés de las garras de la muerte. Había confiado con todo su ser en aquel hombre que una vez le perdonó la vida. Mientras su conciencia se nublaba lentamente y aquel cansancio inmenso se apoderaba de su alma, en su interior solo había esa paz inmensa que provenía de saber que sus crías estaban a salvo. Lo que sucediera a partir de ahora quedaba en manos de aquellas manos amables y de aquel hermoso ser humano en quien eligió confiar con todo lo que poseía. Mientras Miguel se inclinaba hacia este milagro con lágrimas en los ojos, sobre la nieve yacía no solo un pingüino, sino una epopeya de lealtad. Me gustaría saber qué animal le gustaría que le ayudara a investigar ahora. Sería de gran ayuda para el canal. Miguel se quedó congelado durante exactamente 3 segundos, su mente luchando por procesar lo que sus ojos le mostraban. Luego el entrenamiento y el instinto tomaron el control. Recogió primero a los 4 polluelos, acunándolos contra su pecho donde el calor de su cuerpo podría comenzar a calentarlos inmediatamente, y los llevó adentro hacia la chimenea donde su fuego ardía constante y fuerte. Los colocó sobre la gruesa manta de lana que guardaba cerca de la chimenea, lo suficientemente cerca para el calor pero no tanto como para que pudieran quemarse, y agarró los suministros de emergencia que mantenía exactamente para este tipo de crisis de vida silvestre. Solo entonces regresó a la puerta, donde la pingüina madre yacía inmóvil en la nieve. Miguel se acercó a ella cuidadosamente, hablando en la misma voz baja y calmada que había usado 7 meses atrás en la red. Estaba consciente, apenas, sus ojos oscuros siguiendo sus movimientos mientras se arrodillaba a su lado. Podía ver el reconocimiento en esos ojos, podía ver que ella entendía que él no significaba daño. Pero también podía ver el agotamiento que había empujado su cuerpo más allá de sus límites naturales. Sus aletas estaban desgarradas y sangrando, su plumaje estaba enmarañado con hielo y nieve, y su respiración era superficial y laboriosa. Miguel deslizó sus brazos debajo de su cuerpo, esperando resistencia, esperando el golpe defensivo que cualquier depredador salvaje entregaría instintivamente cuando es manipulado por un humano. Pero la pingüina permaneció flácida en sus brazos, demasiado exhausta para luchar incluso si quisiera, confiando de una manera que le trajo lágrimas a los ojos mientras la llevaba adentro y la colocaba suavemente sobre otra manta cerca de sus polluelos. En el momento en que su cuerpo tocó la lana cálida,
en el momento en que vio a sus bebés cerca y a salvo, algo en ella se relajó. Sus ojos se cerraron, su respiración se estabilizó, y se rindió al sueño con la completitud de alguien que finalmente había logrado una tarea imposible. Miguel trabajó durante toda la noche con la eficiencia enfocada de alguien que había pasado décadas manejando emergencias de vida silvestre. Examinó a cada polluelo minuciosamente, buscando signos de congelación, hipotermia o lesiones del colapso del nido. Milagrosamente, todos estaban intactos, solo fríos, hambrientos y asustados. Estimó su edad en alrededor de 6 semanas, lo suficientemente grandes para tener los ojos abiertos y sus primeros dientes de pico emergiendo, lo suficientemente jóvenes para depender completamente de su madre para alimentación, calor y seguridad. Dirigió su atención a la pingüina madre, examinando sus lesiones mientras dormía. Sus aletas estaban peor de lo que había pensado inicialmente, las almohadillas desgarradas y sangrando por horas de caminar a través de hielo y nieve. La cabeza, la que había sido atrapada en la red meses atrás, mostraba signos de daño antiguo que había sanado incorrectamente, dejándola con limitaciones permanentes. Pero se había adaptado, había aprendido a cazar y sobrevivir a pesar de la discapacidad, incluso había criado exitosamente una camada hasta esta etapa crítica temprana de desarrollo. Miguel sintió una ola de respeto tan profunda que bordeaba el asombro. Este animal había superado la lesión, había sobrevivido sola a través de un invierno brutal antártico, había dado a luz y protegido a sus crías, y cuando el desastre golpeó, había tomado una decisión que desafiaba cada instinto natural a favor de confianza desesperada y calculada. Limpió y trató sus aletas con antiséptico, aplicó pomada antibiótica para prevenir infección y envolvió las peores lesiones en gasa suave que probablemente ella masticaría en el momento en que despertara completamente, pero que al menos proporcionaría alguna protección inicial. Verificó su temperatura corporal, su ritmo cardíaco, sus patrones de respiración. Estaba hipotérmica, pero no críticamente, exhausta pero no muriendo. Con descanso, calor y comida, se recuperaría. La pregunta era qué sucedería cuando despertara completamente alerta en una vivienda humana con sus polluelos vulnerables cerca. La confianza que había mostrado en su momento de necesidad desesperada se traduciría en aceptación continua de su presencia, ¿o el instinto maternal anularía la memoria y la gratitud? Miguel instaló un espacio para la familia de pingüinos en la esquina de su sala principal, más alejada de la puerta pero aún dentro de la vista de la chimenea. Usó cajas de suministros y madera contrachapada para crear un recinto de 3 lados que les daría privacidad y seguridad mientras le permitía revisarlos sin acercarse demasiado. Forró el suelo con mantas gruesas y colocó un plato poco profundo de agua justo dentro de la entrada. Para comida, descongeló algo del pescado que tenía en su congelador, cortándolo en trozos pequeños que la madre podría comer fácilmente y que los polluelos podrían manejar mientras continuaban la transición hacia comida sólida. La tormenta continuó furiosa afuera durante 2 días más, viento martillando las paredes del refugio, nieve acumulándose contra las ventanas en montículos que alcanzaban hasta la mitad del vidrio. Adentro, Miguel mantuvo su vigilia, revisando a la familia de pingüinos cada pocas horas pero por lo demás dándoles espacio. La madre despertó varias veces durante el primer día, siempre alerta y observándolo, pero no mostró agresión. En cambio, parecía estar evaluando si la decisión que había tomado en la tormenta permanecía siendo la correcta ahora que la crisis inmediata había pasado. Los polluelos, más audaces que su madre y careciendo de su cautela aprendida hacia los humanos, comenzaron a explorar su recinto casi inmediatamente. Se volcaban unos sobre otros, saltaban sobre la aleta de su madre que se movía, y hacían pequeños sonidos piando que parecían absurdamente fuertes viniendo de criaturas tan pequeñas. Miguel los observaba desde la distancia, fascinado por sus personalidades que ya emergían. El polluelo más grande, el que tenía marcas ligeramente más oscuras, era claramente el más dominante, siempre primero para alimentarse, siempre reclamando el lugar más cálido contra el vientre de su madre. El más pequeño, más claro en color con rasgos más delicados,
era el más curioso, constantemente intentando trepar fuera del recinto para investigar el extraño mundo nuevo más allá. En el segundo día de recuperación, algo notable sucedió. La pingüina madre se levantó, se estiró cuidadosamente para evitar estresar sus aletas lesionadas y caminó directamente hacia donde Miguel estaba sentado cerca del fuego. Se detuvo a 1,5 metros de distancia, se sentó y lo miró. Solo miró. Sus ojos oscuros sostuvieron los suyos por un largo momento, y Miguel sintió esa misma sensación eléctrica de conexión que había experimentado en el sitio de la red meses atrás. Este no era un simple animal respondiendo a estímulos. Este era un ser inteligente haciendo una elección consciente de comunicar, de reconocer, de establecer términos para su cohabitación temporal. Miguel le habló tranquilamente, diciéndole que estaba a salvo, que sus polluelos estaban a salvo, que él los ayudaría hasta que la tormenta pasara y ella fuera lo suficientemente fuerte para regresar a lo salvaje. No tenía idea si ella entendía sus palabras, pero creía que entendía su intención, su tono, el genuino cuidado detrás de sus acciones. Después de varios minutos, la pingüina se levantó, caminó de regreso a sus polluelos y se acostó para dejarlos alimentarse. Pero algo había cambiado. Se había alcanzado un acuerdo. Ella aceptaría su ayuda, toleraría su presencia, a cambio de la seguridad y recursos que él proporcionaba. No era domesticación. Era negociación entre dos especies inteligentes encontrando terreno común temporal. La tormenta finalmente se rompió en el tercer día, dejando atrás un mundo transformado por nieve. Los montículos alcanzaban 2,5 metros en algunos lugares, y la temperatura permanecía brutalmente fría incluso después de que el viento amainó. Miguel sabía que la familia de pingüinos no podía irse todavía, incluso si la madre quisiera. Los polluelos eran demasiado pequeños para navegar la nieve profunda, demasiado jóvenes para regular su temperatura corporal en frío extremo, demasiado vulnerables a depredadores que estarían desesperadamente hambrientos después de estar atrapados por la tormenta durante días. Y la madre, a pesar de su notable fuerza, necesitaba más tiempo para sanar, más comida para reconstruir sus reservas de energía agotadas, más descanso antes de que pudiera reanudar el trabajo demandante de crianza solitaria en lo salvaje. Así que se quedaron. Los días se convirtieron en una semana, luego 2 semanas. La rutina que se desarrolló entre Miguel y la familia de pingüinos era diferente a cualquier cosa que había experimentado en su carrera estudiando vida silvestre. Cada mañana preparaba comida para la madre, siempre pescado de sus reservas, y lo colocaba justo dentro de la entrada del recinto. Ella esperaría hasta que él retrocediera, manteniendo su cautela salvaje a pesar de su aceptación de su ayuda, antes de comer. Los polluelos, mientras tanto, se volvían más audaces cada día, aventurándose fuera del recinto para explorar el refugio bajo el ojo vigilante de su madre. Miguel documentaba todo en su diario de campo, sabiendo que esta situación era sin precedentes y podría nunca repetirse. Escribió sobre cómo la pingüina madre a veces lo seguía con sus ojos mientras se movía por el refugio, pero nunca mostraba agresión. Notó cómo enseñaba a sus polluelos a través del ejemplo, demostrando cómo usar sus aletas para equilibrio, mostrándoles cómo picotear y manipular comida usando un trozo de cuerda que arrastraba por el suelo. Observó que era escrupulosamente limpia, usando el área designada que había establecido como si siempre hubiera entendido su propósito, enseñando a sus polluelos a hacer lo mismo. Pero lo que más impactó profundamente a Miguel fueron los momentos de lo que solo podía describir como comunicación intencional. A veces la pingüina madre traería uno de sus polluelos hacia él, cargándolo con su pico y depositándolo cerca de sus pies antes de retroceder y observar. Miguel interpretaba esto como una solicitud para que revisara al polluelo, para asegurarse de que estaba sano y desarrollándose apropiadamente. Examinaría a la pequeña criatura gentilmente, mirando en sus ojos, verificando su pico, sintiendo su vientre para cualquier signo de problemas digestivos, y luego lo devolvería al recinto.
La madre tomaría al polluelo de vuelta, lo acicalaría completamente como si estuviera removiendo su olor, y luego a veces regresaría con otro para la misma inspección. Los polluelos crecían rápidamente con su dieta de pescado cada vez más complementada con alimento sólido. Para cuando tenían 8 semanas, habían más que duplicado su tamaño, sus patas creciendo largas y desgarbadas, sus aletas pareciendo demasiado grandes para sus cuerpos, su confianza expandiéndose exponencialmente. Comenzaron a jugar rudamente con intensidad real, aprendiendo las habilidades de combate que necesitarían como depredadores adultos, probando límites y estableciendo dinámicas sociales que les servirían cuando eventualmente regresaran a lo salvaje. Miguel notó que la pingüina madre nunca relajaba completamente su vigilancia. Incluso cuando dormía, sus oídos permanecían móviles, rastreando cada sonido en el refugio. Incluso cuando aceptaba comida de él, nunca lo dejaba acercarse más de 1 metro sin tensarse. Estaba tolerando esta situación, cooperando con él por el bien de la supervivencia de sus polluelos, pero no había olvidado lo que ella era o lo que él era. El límite fundamental entre salvaje y doméstico permanecía intacto, y Miguel respetaba ese límite absolutamente. Cuando febrero dio paso a marzo, la nieve comenzó a retroceder lentamente. Las temperaturas se moderaron, los días crecieron incrementalmente más largos, y las aguas costeras comenzaron a mostrar signos de vida nuevamente. Miguel sabía que se acercaba el momento en que necesitaría ayudar a esta familia a hacer la transición de regreso a su hábitat natural. Pero también sabía que no podía suceder abruptamente. Los polluelos necesitaban aprender habilidades de supervivencia, necesitaban crecer más fuertes, necesitaban tiempo para desarrollar las habilidades de caza y navegación que los mantendrían vivos sin intervención humana. Comenzó a llevar a la familia de pingüinos afuera por periodos cortos, al principio solo al área protegida cerca del refugio, luego al área inmediata alrededor de la instalación. La pingüina madre parecía entender lo que él estaba haciendo, parecía apreciar que no estaba tratando de mantenerlos cautivos sino más bien preparándolos para su eventual regreso a la independencia. Ella lideraría a sus polluelos en la exploración del área nevada, mostrándoles cómo moverse silenciosamente, cómo probar el viento para olores, cómo identificar rastros y señales dejadas por otros animales. Miguel observaba estas sesiones al aire libre desde su refugio, manteniendo distancia pero quedándose presente en caso de que la familia necesitara retirarse rápidamente a la seguridad. Vio a la madre enseñando a sus polluelos a nadar en las aguas costeras poco profundas cerca de su refugio, demostrando técnica y luego observando mientras cada joven intentaba seguir su ejemplo. La observó trayéndoles presas pequeñas, peces pequeños que capturaba en el agua poco profunda, y mostrándoles cómo despacharlos y consumir sus capturas eficientemente. Los polluelos eran estudiantes naturales, sus instintos despertando mientras sus cuerpos maduraban. Para las 10 semanas de edad podían nadar casi tan bien como su madre, podían zambullirse con precisión razonable, podían permanecer quietos y silenciosos cuando ella señalaba peligro. Se estaban convirtiendo en lo que estaban destinados a ser, depredadores salvajes con las habilidades necesarias para sobrevivir en un entorno implacable. Y Miguel sentía un sentido creciente tanto de orgullo como de melancolía mientras observaba su transformación. Había sido honrado con un asiento en primera fila para algo extraordinario, un vistazo a la vida familiar privada de uno de los depredadores más notables de la Antártida. Pero sabía que ese privilegio venía con una fecha de vencimiento. Una tarde de mediados de marzo, Miguel estaba sentado en su área de observación viendo la puesta del sol cuando la pingüina madre se acercó a él más cerca de lo que había venido voluntariamente. Se sentó a solo medio metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el patrón intrincado de sus marcas, lo suficientemente cerca para alcanzar y tocar si hubiera sido lo suficientemente tonto para intentarlo. Se sentaron juntos en silencio mientras el cielo se tornaba naranja y rosa, mientras los sonidos del océano cambiaban de día a noche, mientras la temperatura caía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre el horizonte helado. Miguel no habló, no se movió, apenas respiró.
Este momento se sentía sagrado, de alguna manera importante de formas que no podía articular. Después de tal vez 10 minutos, la pingüina se levantó, caminó de regreso a donde sus polluelos estaban jugando, y se acomodó para dejarlos alimentarse una vez más antes de dormir. Miguel entendió lo que ese momento había sido. Era reconocimiento. Era gratitud expresada de la única manera que un animal salvaje podía expresarla. A través de proximidad, confianza y coexistencia pacífica. Era su forma de decir que recordaba lo que él había hecho en la red, que entendía lo que él estaba haciendo ahora, que lo reconocía como algo distinto de amenaza o presa. Ella lo veía como un aliado, quizás incluso un amigo, a pesar de las diferencias fundamentales entre sus especies. Amigos amantes de los animales, si os ha gustado la historia hasta aquí, no olvidéis darle a me gusta. Si aún no os habéis suscrito a este canal para amantes de los animales, me entristecerá mucho. En el canal encontraréis muchas historias conmovedoras que se comparten a diario. Nuestra comunidad crece con vosotros. Espero vuestro apoyo. Mientras marzo avanzaba hacia abril, mientras la nieve continuaba su retirada y las aguas costeras lentamente volvían a la vida, Miguel comenzó a prepararse para el inevitable adiós. Sabía que no podía mantener a esta familia indefinidamente, sabía que los polluelos necesitaban aprender a ser verdaderamente salvajes mientras aún eran lo suficientemente jóvenes para que esas lecciones arraigaran profundamente. La madre estaba completamente recuperada ahora, sus aletas sanadas, su fuerza regresada, su peso corporal de vuelta a niveles saludables. Los polluelos tenían casi 3 meses, lo suficientemente grandes y habilidosos para comenzar a aprender técnicas de caza reales, listos para comenzar el viaje hacia la independencia que culminaría en dejar a su madre por completo alrededor de los 8 a 10 meses de edad. Pero Miguel también sabía que no podía simplemente liberarlos de regreso al sitio del nido colapsado a 14 kilómetros de distancia. Esa ubicación había demostrado ser vulnerable, y la familia merecía una mejor oportunidad que esa. Así que comenzó a explorar su área de investigación y las aguas costeras circundantes, buscando sitios potenciales de nido que ofrecieran la protección y recursos que una familia de pingüinos emperador necesitaría. Encontró varias posibilidades en formaciones rocosas en el borde oriental de su zona, cuevas naturales que eran profundas, secas y defendibles, ubicadas cerca de áreas con buena pesca y acceso a aguas protegidas. Comenzó a dejar comida cerca de estos sitios, creando asociaciones positivas, dejando que la pingüina madre los explorara y evaluara según sus propios términos durante sus excursiones diarias afuera. Uno de los sitios de nido en particular pareció captar su atención. Era un espacio entre dos grandes formaciones rocosas que creaba una cámara protegida de unos 2,5 metros de profundidad, con múltiples entradas y salidas para seguridad, lo suficientemente elevada para evitar inundaciones y situada en aguas costales densas que proporcionarían excelente cobertura para caza y enseñar a los polluelos a navegar terreno complejo. Miguel observó mientras ella lo inspeccionaba minuciosamente, observó mientras traía a sus polluelos para explorarlo, observó mientras comenzaba a hacer pequeñas mejoras a la entrada, limpiando escombros, arreglando materiales en algo que se asemejaba a un nido. La pingüina madre estaba tomando su decisión. Estaba eligiendo su nuevo nido, seleccionando el lugar donde completaría la tarea de criar a sus polluelos de bebés indefensos a depredadores competentes. Y estaba tomando esa decisión en tierras que Miguel protegía, en una ubicación donde él podría vigilarlos desde la distancia, donde tendrían tanto la naturaleza salvaje que necesitaban como la red de seguridad de su presencia cercana. Era el compromiso perfecto entre independencia y seguridad, entre regresar a la naturaleza y mantener el vínculo inusual que se había formado entre esta familia de pingüinos y el humano que había estado presente 2 veces en momentos críticos de su supervivencia. La primavera llegó a la Antártida de la manera en que siempre lo hacía, lentamente y obstinadamente, luchando contra el invierno por cada grado de calor, cada centímetro de costa expuesta, cada día de luz solar alargándose.
Para principios de abril, la nieve se había retirado a bolsas sombreadas y elevaciones altas, y las aguas costeras estaban despertando con la urgencia de vida que había sido suprimida durante meses. Las corrientes corrían llenas con el deshielo, el krill temprano emergía en las aguas, y el aire se llenaba con los sonidos de aves marinas regresando de sus migraciones de invierno. Era un tiempo de renovación, de comenzar nuevamente, y Miguel sabía que era tiempo para que la familia de pingüinos regresara completamente al mundo salvaje al que pertenecían. La pingüina madre había estado pasando cada vez más tiempo en el sitio de nido que Miguel había ayudado a descubrir, trayendo a sus polluelos para visitas extendidas, enseñándoles a navegar el terreno rocoso y las aguas densas que rodeaban su nuevo hogar. Los polluelos tenían 4 meses ahora, ya no las criaturas diminutas e indefensas que habían llegado congeladas en su puerta, sino más bien jóvenes depredadores compactos y musculosos con picos afilados, aletas más afiladas, e instintos que crecían más fuertes cada día. Podían nadar con agilidad impresionante, podían permanecer inmóviles por periodos notables cuando acechaban presas y habían comenzado a mostrar los estilos individuales de caza que los definirían como adultos. Miguel había estado reduciendo gradualmente la cantidad de comida que proporcionaba, forzando a la pingüina madre a cazar más activamente, alentándola a enseñar a sus polluelos cómo identificar, acechar y capturar presas. Observaba desde la distancia mientras demostraba técnica, mostrándoles cómo leer los movimientos sutiles del agua que indicaban peces debajo, cómo acercarse contra la corriente para que su presencia no alertara a la presa, cómo cronometrar la zambullida final para máximo éxito. Los polluelos eran estudiantes atentos, sus juegos tomando matices más serios mientras practicaban las habilidades de combate que necesitarían tanto para cazar como para defender territorio. Una tarde de finales de abril, Miguel estaba reparando equipo cerca del sitio de nido cuando observó algo que hizo su corazón hincharse con orgullo agridulce. El polluelo del medio, el que siempre había sido el más agresivo durante el juego, había capturado su primera presa en solitario. Un pez pequeño, todavía no completamente crecido, había cometido el error de nadar demasiado cerca de la superficie. Y el polluelo había ejecutado una zambullida y captura casi perfecta que habría hecho a su madre sentirse orgullosa. El joven pingüino sostuvo su presa torpemente al principio, inseguro de qué hacer exactamente con este éxito, pero el instinto maternal guió a la madre hacia su cría. No le quitó la captura, en cambio supervisó mientras el polluelo aprendía a despachar su presa rápidamente y comenzaba el proceso de consumo. Era un hito, una graduación de cierto tipo, prueba de que estos jóvenes estaban desarrollando las habilidades que necesitarían para sobrevivir por su cuenta. Miguel entendió lo que estaba presenciando. Este era el comienzo del fin de su tiempo con esta extraordinaria familia. Los polluelos estaban aprendiendo a ser autosuficientes, lo que significaba que la madre podría comenzar a prepararlos para la eventual dispersión. En lo salvaje, los pingüinos emperador jóvenes típicamente permanecen con su madre durante 8 a 11 meses, aprendiendo técnicas avanzadas de caza y comportamiento territorial antes de partir para establecer sus propios rangos. Miguel tenía tal vez 4 meses más con esta familia antes de que naturalmente comenzaran a separarse, pero ya podía sentir la distancia creciendo. La pingüina madre ya no venía al refugio excepto por visitas ocasionales que se sentían más como chequeos que dependencia. Había movido completamente a su familia al sitio de nido, había establecido un territorio de caza que cubría varios kilómetros cuadrados de las aguas costeras alrededor de la propiedad de Miguel, y estaba pasando sus noches enseñando a sus polluelos las habilidades nocturnas que eran su derecho de nacimiento como depredadores apex. Miguel a veces los escuchaba en la noche, los suaves sonidos de trompeta que los pingüinos emperador usan para comunicarse con sus crías, el chapoteo de movimiento a través del agua mientras practicaban sigilo, el ocasional graznido fuerte que señalaba entrenamiento exitoso o corrección maternal. Se encontró caminando al sitio de nido más a menudo de lo que probablemente debería, incapaz de soltar completamente su papel como protector y observador. La pingüina madre toleraba su presencia pero ya no la buscaba.
Lo observaría acercarse, a veces lo reconocería con un lento parpadeo de sus ojos oscuros, pero no venía hacia él o alentaba interacción de la manera en que lo había hecho durante su tiempo en el refugio. Su enfoque estaba completamente en sus polluelos ahora, en prepararlos para vidas que no tendrían espacio para conexión o dependencia humana. Una tarde de principios de mayo, Miguel estaba sentado en una roca plana a unos 50 metros del sitio de nido, observando a la familia a través de binoculares mientras participaban en lo que parecía ser una lección de caza. La madre había traído un pez vivo, no herido pero aturdido lo suficiente para ser manejable, y estaba permitiendo que sus polluelos practicaran sus habilidades en presa en movimiento. Era una lección dura de humanizar, pero era educación necesaria para jóvenes depredadores que necesitarían estas habilidades para sobrevivir. Miguel observó mientras cada polluelo tomaba turnos intentando atrapar y controlar al pez, aprendiendo a través del fracaso y el éxito, desarrollando los reflejos y cronometraje que no podían ser enseñados solo a través de demostración. Mientras observaba esta escena, Miguel sintió una mezcla compleja de emociones lavarlo. Orgullo en cuán bien se estaban desarrollando los polluelos, gratitud por el privilegio de presenciar su crecimiento, tristeza por el final que se acercaba de este capítulo extraordinario en su vida, y algo más profundo que luchaba por nombrar. Era el reconocimiento de que las cosas salvajes estaban destinadas a ser salvajes, que el mayor regalo que podía darle a esta familia no era protección continua sino más bien la libertad de convertirse completamente en lo que estaban destinados a ser. La pingüina madre había confiado en él con la supervivencia de sus polluelos durante su periodo más vulnerable, pero nunca había intentado que esa confianza se convirtiera en dependencia permanente. Había usado su ayuda de la manera en que los animales salvajes usan cualquier recurso, pragmáticamente y temporalmente. Y ahora estaba lista para reanudar la independencia completa. La realización fue tanto dolorosa como necesaria. Miguel no tenía hijos propios, había pasado años canalizando sus instintos paternales en su trabajo con vida silvestre, y esta familia de pingüinos había llenado un vacío emocional que no había reconocido completamente que existía. Pero no eran mascotas, no eran hijos sustitutos, no eran suyos para mantener. Eran animales salvajes que habían intersectado brevemente con su vida en circunstancias extraordinarias. Y la medida de su éxito como su protector temporal sería que también prosperarían una vez que ya no lo necesitaran en absoluto. Mientras la primavera progresaba hacia el verano, la familia de pingüinos se volvió cada vez más nocturna, cada vez más independiente, cada vez más salvaje. Miguel pasaría días sin verlos, sabiendo que aún usaban el sitio de nido pero raramente captando más que vislumbres de movimiento en las sombras costeras. Los polluelos tenían casi 6 meses ahora, casi 2/3 de su tamaño adulto, capaces de sobrevivir por su cuenta si fuera necesario, aunque aún beneficiándose de la instrucción y protección de su madre. Se estaban convirtiendo en fantasmas, que era exactamente lo que los pingüinos emperador saludables debían ser. Entonces una noche de principios de junio, Miguel fue despertado por un sonido que no había escuchado en meses, golpes en la puerta de su refugio. Su corazón dio un vuelco mientras salía de la cama y caminaba a la entrada, preguntándose si algo estaba mal, si la familia necesitaba ayuda nuevamente, si la historia se estaba repitiendo de alguna manera. Abrió la puerta y encontró a la pingüina madre sentada en su entrada sola, iluminada por la luz de la luna que hacía su plumaje brillar plateado y sus ojos brillar como fuego capturado. No estaba herida. No estaba angustiada. Simplemente estaba sentada allí, mirándolo con esa misma conciencia intensa que recordaba del sitio de la red casi un año atrás. Miguel salió al área de entrada y se sentó en el escalón de metal, manteniendo la distancia respetuosa que ella parecía preferir. Se sentaron juntos en silencio por quizás 20 minutos, el océano nocturno proporcionando una sinfonía de sonido alrededor de ellos, las estrellas girando sobre ellos en sus patrones antiguos, el momento estirándose hacia algo que se sentía fuera del tiempo normal. Miguel entendió lo que era esto. Esto era Dios. La pingüina madre se había traído a sí misma a su puerta una última vez,
no porque necesitara algo sino porque estaba reconociendo lo que había pasado entre ellos. Estaba expresando de la única manera disponible para ella gratitud por su ayuda, respeto por sus límites y cierre para su relación inusual. Le estaba diciendo que sus polluelos estaban listos, que ella estaba lista, que había llegado el momento para que este capítulo terminara para que el siguiente pudiera comenzar. Él le habló tranquilamente, su voz apenas por encima de un susurro en el aire nocturno. Le dijo que era una madre extraordinaria, que sus polluelos estaban prosperando por su fuerza y sabiduría, que nunca olvidaría lo que ella le había enseñado sobre confianza, coraje y los límites borrosos entre especies cuando la supervivencia demandaba cooperación. Le dijo que vigilaría esta sección de la costa, que continuaría monitoreando para redes ilegales, que su familia siempre estaría segura en estas aguas, incluso mientras crecían y se dispersaban y eventualmente olvidaban al humano que había estado brevemente presente durante sus primeras vidas. La pingüina escuchó sus palabras con su cabeza ligeramente inclinada, sus oídos rotando para captar cada matiz de su voz. Cuando terminó de hablar, ella se levantó, se estiró de la manera en que los pingüinos lo hacen cuando se preparan para irse, y caminó al borde del área de entrada. Allí hizo una pausa, lo miró una última vez, y luego saltó silenciosamente hacia la oscuridad y desapareció en las aguas costeras. Miguel permaneció sentado en los escalones mucho después de que ella se había ido, procesando el peso de ese adiós, reconociendo el dolor que venía con terminar esta conexión incluso aunque era lo correcto y necesario. El verano llegó con la fuerza de energía reprimida finalmente liberada. Las aguas costeras explotaron con vida, cada especie compensando el tiempo perdido, cada nicho disponible lleno de criaturas cazando, apareándose y criando jóvenes en la abundancia de la temporada de crecimiento. Miguel continuó su trabajo de monitoreo de vida silvestre, pero ya no caminaba al sitio de nido. Respetaba la privacidad de la familia de pingüinos ahora, confiaba en que estaban prosperando, entendía que su presencia ya no era bienvenida ni necesaria. Ocasionalmente encontraría huellas cerca de su refugio, a veces escucharía movimiento en las aguas en la noche, pero resistía la urgencia de investigar o intentar contacto. Eran salvajes nuevamente, completa y totalmente, y eso era exactamente como debía ser. En julio descubrió que la familia había abandonado el sitio de nido por completo. Los polluelos tenían 7 meses, lo suficientemente grandes para estar aprendiendo a cazar por su cuenta mientras aún mantenían conexión con su madre, y la familia había cambiado a un patrón más nómada, típico de pingüinos emperador durante los meses de verano cuando la presa era abundante y las presiones territoriales se relajaban. Miguel se encontró tanto decepcionado como aliviado. Su ausencia confirmaba que estaban saludables y siguiendo patrones de comportamiento natural, pero también significaba la separación final de cualquier conexión que aún sentía hacia ellos. La vida continuó. Miguel regresó a sus rutinas regulares, sus estudios de vida silvestre y evaluaciones de hábitat, su existencia tranquila en el refugio que brevemente había sido hogar para los residentes más inusuales imaginables. Pensaba en la familia de pingüinos a menudo, se preguntaba dónde estaban, cómo se estaban desarrollando los polluelos, si la madre se había apareado nuevamente y produciría otra camada la primavera siguiente. Mantuvo la fotografía del sitio de la red en su escritorio, pero ahora cuando la miraba, no sentía culpa o arrepentimiento. En cambio, sentía algo como paz, el conocimiento de que había estado presente en exactamente los momentos correctos para hacer una diferencia en la vida de este animal y las vidas de sus crías. El otoño llegó con su familiar explosión de color en los cielos polares y su recordatorio de que el invierno regresaría. Miguel preparó su refugio para el frío venidero, almacenando suministros, preparando combustible, asegurando equipo. Estaba revisando su inventario de almacenamiento en una tarde fresca de octubre cuando escuchó un sonido que lo hizo congelarse en su lugar, la suave vocalización de trompeta que los pingüinos emperador usan para comunicación amistosa. Se volteó lentamente y vio 3 pingüinos jóvenes sentados en el borde del área rocosa cerca de su refugio, observándolo con ojos dorados que sostenían una mezcla de curiosidad y cautela. Los polluelos,
excepto que ya no eran polluelos. Eran casi completamente crecidos ahora, esbeltos y poderosos, sus cuerpos mostrando el desarrollo muscular de depredadores exitosos, su porte confiado y fuerte. No se acercaron, no buscaron interacción, pero se sentaron allí por varios minutos como si quisieran que los viera, que supiera que habían sobrevivido, que entendiera que la decisión que él y su madre habían tomado juntos había tenido éxito más allá de cualquier expectativa razonable. Miguel sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras los observaba, abrumado por la emoción que no trató de contener. Estas tres criaturas magníficas existían en parte porque había tomado las decisiones correctas en momentos críticos, porque había ayudado cuando la ayuda era necesaria y soltado cuando la independencia era necesaria, porque había entendido que a veces el amor significa liberar lo que más quiere sostener. Los pingüinos jóvenes eventualmente se levantaron y se fundieron de vuelta en las aguas costales, y Miguel nunca los volvió a ver. Pero sabía que estaban allá afuera, reclamando territorios, cazando exitosamente, preparándose para sus eventuales apareamientos y familias. La pingüina madre permaneció como un fantasma, presente en huellas y avistamientos distantes ocasionales, pero nunca acercándose a su refugio nuevamente. Su relación había nacido de crisis y mantenida a través de necesidad mutua, y cuando esa necesidad terminó, también lo hizo la relación. No era cruel o desagradecida. Era simplemente el orden natural de las cosas, la forma en que los animales salvajes interactúan con recursos temporales antes de regresar a su independencia esencial. Ese invierno, Miguel se sentó junto a su fuego en muchas noches frías y pensó en lo que la familia de pingüinos le había enseñado sobre confianza entre especies que debería haber sido imposible, sobre amor maternal tan poderoso que podía impulsar a un animal a caminar distancias imposibles a través de tormentas mortales, sobre la flexibilidad de criaturas salvajes cuando la supervivencia demandaba adaptación, sobre la importancia de ayudar sin controlar, de proteger sin poseer, de amarlo suficiente para soltar completamente cuando el momento era correcto. Pensó en su propia vida, sus propias pérdidas, su propia tendencia a mantener el dolor y el arrepentimiento cerca en lugar de liberarlos al pasado donde pertenecían. Su esposa había estado ida durante años, pero había mantenido su memoria tan apretadamente envuelta alrededor de su corazón que había olvidado cómo imaginar un futuro más allá de su existencia solitaria. La pingüina madre, al elegir confiar en él, al permitirle ayudar a salvar a su familia, al demostrar que los vínculos podían formarse a través de divisiones insalvables y luego liberarse naturalmente cuando las circunstancias cambiaban, le había enseñado algo profundo sobre resiliencia y renovación. Mientras se acercaba el aniversario de esa tormenta en febrero, exactamente un año después de que la pingüina madre había llegado a su puerta con sus 4 polluelos congelados, Miguel tomó una decisión. Tomó la fotografía de su escritorio, la que había guardado como recordatorio de fracaso y culpa, y la colocó en un marco junto a una foto más nueva que había logrado capturar el otoño anterior. La segunda foto mostraba 3 pingüinos jóvenes sentados en el borde de su área costera, fuertes, saludables y salvajes, mirando hacia la cámara con ojos que sostenían la inteligencia y coraje de su madre. Juntas, las 2 imágenes contaban la historia completa. No una historia de fracaso y redención, sino una historia de conexión y liberación, de intervención e independencia, de las formas complejas y hermosas en que diferentes especies podían tocar brevemente las vidas de los demás y luego separarse sin arrepentimiento. Miguel colgó las fotos enmarcadas en la pared de su refugio, donde las vería cada día, un recordatorio de que los actos más profundos de amor eran a menudo los que no pedían nada a cambio, que no esperaban permanencia, que medían el éxito no por lo que permanecía sino por lo que era lo suficientemente fuerte para irse. La pingüina madre había salvado a sus polluelos a través de esfuerzo imposible y confianza desesperada. Miguel la había ayudado a tener éxito y luego le había dado a su familia la libertad de convertirse completamente salvajes nuevamente. Y al final, esa transacción, breve, extraordinaria y completa, era quizás la forma más pura de cooperación entre especies que la naturaleza podía producir, un momento de crisis uniendo a 2 criaturas muy diferentes,
seguido por la sabiduría de reconocer cuando ese momento había pasado y la gracia de dejarlo terminar sin disminuir lo que había significado. La primavera llegó nuevamente como la primavera siempre lo hace, trayendo su promesa de renovación y continuación. Miguel reanudó su trabajo en las aguas costales, monitoreando vida silvestre, verificando redes ilegales, protegiendo los espacios salvajes que eran hogar para incontables criaturas viviendo vidas de belleza, brutalidad y supervivencia. A veces veía huellas de pingüinos, a veces escuchaba sus vocalizaciones nocturnas resonando a través de las aguas, pero nunca volvió a tener contacto directo con la familia que había ayudado. Y eso era exactamente correcto. Estaban allá afuera, prosperando en sus formas salvajes, llevando adelante el legado genético que él había ayudado brevemente a preservar. Habían tomado lo que necesitaban de él y seguido adelante, que era el mayor cumplido que cualquier animal salvaje podía pagar a un humano. Al confiar en él, al usarlo, al tener éxito y luego irse, lo habían honrado de maneras que la domesticación nunca podría. Y Miguel, entendiendo esto en sus huesos ahora, estaba contento con el conocimiento de que el amor a veces se parecía a una puerta abierta y el coraje de ver lo que te importa caminar a través de ella hacia un futuro del que nunca serías parte, sabiendo que habías dado todo lo necesario para hacer ese futuro posible. La historia de los enormes pingüinos ha llegado a su fin aquí. Sigan amando a los animales y sigan viéndonos. Nos vemos.